A ver, en cualquier proyecto de ingeniería, ya sea mecatrónica o automatización, lo primerito, y créanme, lo más crucial, es la planificación. Es justo ese momento donde una idea que parece innovadora empieza a convertirse en un camino claro, en algo que de verdad podemos construir. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le haces para construir un sistema de automatización súper complejo sin que todo se vuelva un caos? Cuando uno se enfrenta a un proyecto integrador, la verdad es que la complejidad puede ser abrumadora. Pero la respuesta, esa brújula que nos va a guiar, es un plan. Pero un plan de verdad, sólido y bien pensado. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender por qué planificar es en sí mismo un acto de ingeniería. Luego nos metemos de lleno a lo práctico. Cómo definir requisitos, cómo desglosar el trabajo y, claro, cómo mapear las tareas. Y vamos a cerrar con la herramienta visual por excelencia, el famosísimo diagrama de Gantt. Venga, primero lo primero. Hay que quitarnos de la cabeza esa idea de que planificar es pura burocracia, nomás para llenar formatos. Nada que ver. En ingeniería, la planificación es el diseño de la ejecución. Es como aplicar la misma lógica y estructura que usamos para diseñar un circuito o un mecanismo, pero esta vez al proceso mismo de cómo vamos a crear las cosas. Así de simple y así de potente. Se puede tener el concepto más revolucionario del mundo para un robot o un sistema de control, pero si no hay un plan, se queda en eso, en una idea flotando. El plan es, literal, el puente que conecta esa genialidad con algo tangible, con un proyecto que de verdad funciona. De acuerdo, ahora sí entremos en materia. Todo gran proyecto, pero de verdad todo, arranca con tener una claridad absoluta sobre sus cimientos. Y esto, ojo, corresponde al primer apartado que es crucial documentar para un proyecto de esta naturaleza. Para definir bien los requisitos, se empieza con lo que llamamos un brief o un resumen del proyecto. Y es fundamental poder responder a estas 4 preguntas clave, que son el estándar en la industria. Primero, ¿qué es lo que tiene que hacer exactamente el sistema? Segundo, ¿quiénes están involucrados? Tercero, ¿para cuándo tiene que estar listo? Y, súper importante, ¿cuáles son esos momentos clave, esos hitos, que nos van a decir vamos por buen camino? Perfecto. Ya que sabemos qué queremos hacer, el siguiente paso es entender todo lo que tenemos que hacer para lograrlo. Aquí es donde ese proyecto que parece una montaña gigantesca, lo vamos a empezar a romper en pedazos más chicos, en colinas y hasta en piedritas que sí podamos manejar. La herramienta formal para esto se llama Estructura de Desglose de Trabajo, o EDT por sus siglas. Y es muy importante entender esto. No es una simple lista de tareas, no. Es una descomposición jerárquica que va de lo general a lo particular. Pensemos en ello como si fuera el árbol genealógico del proyecto. El tronco es el proyecto completo, las ramas grandes son los componentes principales y las hojas, al final, son los paquetes de trabajo ya bien definidos. Miren, aquí lo podemos ver aplicado a un proyecto típico de mecatrónica. Un vehículo autónomo de almacén. ¿Cómo lo desglosamos? Pues en sus grandes sistemas. Por un lado el chasis y los motores, por otro el sistema de sensores, luego todo el desarrollo de software y al final la integración y las pruebas. Y fíjense cómo el software, a su vez, se divide en sus propios módulos. Esto nos da una claridad total y nos asegura que no se nos olvide nada importante. ¡Excelente! Ya tenemos todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa gracias a la ADT. Ahora, el siguiente gran paso es entender cómo encajan unas con otras. ¿Qué pieza tenemos que poner primero? Y aquí llegamos a un concepto fundamental, las dependencias. Esto es pura lógica de ingeniería. Es obvio, ¿no? No se puede probar el software de navegación si todavía no está el chasis y los motores ensamblados. Identificar estas relaciones de esto va antes que esto otro es absolutamente crucial para que el flujo de trabajo tenga sentido. Entonces, para poder visualizar todas estas conexiones que a veces son bastante complejas, usamos una herramienta que se llama diagrama PERT. Su principal objetivo es justamente mapear esas dependencias y ayudarnos a entender el orden en que se tienen que hacer las cosas. Un diagrama como este nos muestra esa red de conexiones. Cada circulito, cada nodo, es un hito o un evento importante. Y las flechas son las tareas que nos llevan de un hito a otro. Vean, por ejemplo, la tarea J. Esa no puede empezar hasta que las tareas F y H hayan terminado. Esto hace súper visual el flujo lógico de todo el proyecto. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más poderosos en la gestión de proyectos, la ruta crítica. A ver, cuando analizamos el diagrama, la ruta crítica es simplemente la cadenita de tareas más larga que hay desde que empezamos hasta que terminamos. Estas son las tareas que no tienen nada de holgura, o sea, no tienen ni un día de colchón para retrasarse. ¿Y por qué es tan importante? Porque cualquier retraso, por mínimo que sea en una de estas tareas, retrasa directamente la fecha de entrega de todo el proyecto. Así de cruciales.
Ok, entonces ya definimos qué hacer, ya desglosamos el trabajo y ya vimos qué depende de qué. Ahora es el momento de juntar todo en una sola vista. La herramienta que se va a convertir en su mejor aliada durante la ejecución, el diagrama de Gantt. En esencia, un diagrama de Gantt es un cronograma visual. Así de fácil. Lo que hace es transformar esa lista de tareas y dependencias que ya teníamos en una línea de tiempo súper clara y fácil de entender. Cada barrita es una tarea y lo largo de la barra te dice cuánto va a durar. Y construirlo sigue una lógica muy directa. A ver, ¿cómo se hace? 1. Agarras todas las tareas de tu EDT y las pones en el eje vertical. 2. En el eje horizontal pones el tiempo. 3. Dibujas cada tarea como una barra, donde el largo representa cuánto va a durar. 4. Acomodas esas barras según cuándo empiezan, cuándo terminan y sus dependencias. Y 5, y este paso es vital, resaltas de otro color las tareas de la ruta crítica. Esto ayuda todos los días a mantener el enfoque en lo que de verdad no se puede retrasar. Y listo, este es el resultado final. Aquí es donde todo nuestro análisis cobra vida. Vemos las tareas, cuánto duran y cómo se conectan. Todo en una sola imagen. Créanme, esta es la herramienta de comunicación más potente que van a tener para que todo el equipo sepa qué hay que hacer, para cuándo y cómo el trabajo de cada quien le pega al de los demás. Un último punto, pero bien importante. Un plan no está escrito en piedra. Un diagrama de Gantt no es un documento para imprimir y enmarcar, es una guía viva. El plan con el que arrancas se convierte en tu línea base, y contra eso se va a medir cómo vas avanzando. Y cuando aparezcan los imprevistos, porque van a aparecer, estas herramientas te permiten ver al momento el impacto de un retraso y ajustar el resto del plan de manera inteligente. Bueno, pues para ir cerrando, hemos recorrido todo el camino, desde una idea que sonaba compleja hasta tener un plan de ejecución visual, coherente y sobre todo útil. La idea central que quiero que se lleven es esta. El tiempo que le invierten a planificar no es tiempo perdido. Al contrario, es la mejor inversión que pueden hacer para asegurar que el proyecto llegue a buen puerto y evitar el caos más adelante. Y ojo, todo esto que hemos visto, la EDT, la ruta crítica, el diagrama de Gantt, no es solo para pasar la materia. Este es el lenguaje estándar con el que se gestionan los proyectos allá afuera, en la industria. Dominar estas técnicas es de verdad fundamental para la carrera en ingeniería. Así que esto nos deja con una reflexión final para el proyecto integrador. Ya saben cuál es esa secuencia de tareas que va a definir si tienen éxito o no. Identificar esa ruta crítica y cuidarla es lo que va a dar un camino claro para llegar a la meta. ¡Mucho éxito!